Ahora vamos a empezar a realizar el diagrama de flujo del algoritmo del área del triángulo. Bueno, como ya habíamos visto en la clase, nosotros tenemos ciertos símbolos para realizar el diagrama de flujo. Entonces, lo que tenemos aquí es nuestro algoritmo, lo vamos a pasar a un diagrama de flujo. Para eso, bueno, voy a utilizar las herramientas de Word, las formas, y aquí hay una opción que dice diagramas de flujo. Existe también, por ejemplo, PSIN, que es un software de licencia libre que me permite realizar el pseudocódigo y también diagramas de flujo, que es como mi proceso de inicio. Entonces voy a colocar, agregar texto y este va a ser el inicio de mi diagrama de flujo. Vamos a colocarlo de tal manera que se reconozca que es el inicio del diagrama de flujo. Bueno, de acuerdo a lo que nos indican los diagramas de flujo, debe llevar un flujo o proceso que nosotros le damos con una flecha. Las flechas siempre son hacia abajo. Para la base, lo que vamos a hacer es insertar los datos de entrada en este símbolo romboide que me va a indicar el dato de entrada. Vamos a colocarlo con un color amarillo, por ejemplo. Entonces aquí voy a agregar texto y puedo colocar solamente la variable base o bien colocar, para los que no tenemos mucha experiencia, la base. Esta es mi variable base, ¿sí? Entonces, eso es a colocar la variable altura. Voy a copiar y pegar, control C, control V. Y aquí voy a dar la altura que está condicionada como mi variable h. Entonces estas dos son mis variables de entrada. Si yo sigo esto, bueno, en este caso las variables de entrada tendrían que ir en verde. Vamos a seguir el mismo proceso, el mismo color que puse al inicio. Entonces es base y altura que están en verde, son mis variables de entrada. Luego viene el proceso u operación. Vamos a seguir colocando el flujo y el proceso u operación siempre lo va a dar el símbolo de un rectángulo. Cuando ustedes encuentren el símbolo de un rectángulo, significa que ese es un proceso u operación que se tiene que realizar. De acuerdo al color, viene de amarillo. Y entonces aquí es donde yo coloco la fórmula. Mi variable área va a ser igual a la base por la altura, todo esto sobre 2. Voy a ponerla en rojo porque es mi variable de proceso. Aquí estoy asignándole a la fórmula o el proceso que voy a seguir. Posteriormente ya tengo mis datos de entrada, mis datos de salida sería el resultado. Ya tengo mi inicio, me pido mi base, pido la altura, hago el proceso, doy mi dato de salida, en este caso mi resultado del proceso, y luego termino. Entonces finalmente coloco el fin de mi diagrama de flujo. Entonces si yo comparo, está inicio, mis datos de entrada, que son con un romboide, datos de entrada o de salida son un romboide, el dato de proceso que es un rectángulo. Y con esto terminaría yo mi diagrama de flujo.